Para ustedes ya es octubre, que es la mejor época del año, pero mientras estoy grabando esto estamos a finales de septiembre, que es el momento en el que elijo mis lecturas para octubre, Halloween y estos días venideros de celebración de cosas oscuras, que pues son de mis cosas favoritas en la vida. Y obviamente ya tengo un TBR muy lesbiano, muy paranormal, pero este año también tenía mucho la curiosidad de explorar horror, específicamente de escritoras mexicanas. Creo que en los últimos años me ha ido muy bien leyendo a escritoras latinoamericanas. Siento que ya cubrí un poco las bases de lo más conocido, que la Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, María Fernanda Ampuero, Fernanda Melchor. Pues ahora quería delimitarlo un poco a escritoras de México. Y elegí que para iniciar estas lecturas oscuras voy a leer Pandora de Liliana Bloom. Es un libro que trata sobre un hombre que tiene una parafilia con las personas gordas y con la comida y su relación con Pandora, una mujer gorda con quien empieza a tener esta relación fuera del matrimonio, pero pues que está atravesada al parecer como por temas muy densos y oscuros y complejos, ya veremos qué tal. También voy a leer un libro de Amparo Dávila, que es este de aquí, que es El huésped y otros relatos. Si avanzo lo suficiente para cuando termine Pandora, les platico un poquito de este libro. Pero en este video lo que vamos a hacer es hablar sobre este libro de Liliana Bloom, porque pues me da mucha curiosidad descubrir qué es esto, porque yo lo estoy considerando como un libro de horror, pero también dice por ahí que es un libro erótico, y a mí me parece que podría haber un poco de romance, pero no sé. Hola, bienvenidos a Cultura Horny. Yo soy Delia, sexóloga y lectora de romances oscuros y cosas de horror y libros eróticos. Creo que este libro podría ser todas esas tres cosas. Estoy muy entusiasmada, siento que este libro me va a gustar un montón y además que nos va a dar mucho de qué hablar, porque hablar de horror es súper interesante y sobre todo a mí me gusta mucho hablar de sexualidad y de erótica, y quizá este libro nos va a dar como la oportunidad de ir mezclando esos temas. Entonces, pues acompáñenme a ver cómo me va con esta lectura. Cuando estaba preparando mis lecturas para este video, pues lo único que sabía era que quería leer escritoras mexicanas, entonces busqué algunos videos de YouTube, escuché un par de podcasts y no se me hizo tan fácil esta búsqueda. Entonces, si ustedes tienen recomendaciones de mujeres que hayan escrito terror, específicamente que sean de México, pónganmelo en los comentarios. Y pues de todas las opciones que me encontré, Liliana Bloom era una escritora que me llamaba mucho la atención porque tiene este otro libro que al parecer es como de los más fuertes que tiene, porque es una novela con un personaje pederasta. Todavía no me animo a leer ese, voy a ver, porque si me gusta mucho su escritura, a lo mejor sí me animo a entrarle. Pero pues elegí que quería leer Pandora. Me llamó la atención por varias cosas. Uno, porque lo veía todo el tiempo que iba a Mix Up, entonces pues la sobreexposición. Otra tenía que ver con que el tema tenía que ver como con una parafilia. Pues yo como sexóloga y super kink friendly de la vida, siempre me interesa mucho leer ficción en donde haya kinks, y sobre todo ficción que no es como romance erótico, que un poco se utiliza la versión más como simplificada, pero este libro, que no es específicamente un romance, pues explora otros aspectos de existir con un kink, y además si pensamos que está contextualizado en un personaje de México, pues se me hace todavía más interesante. Pero lo que sí me di cuenta es que cuando revisé el Goodreads de Pandora, pues en las categorías en las que estaba puesto el libro, ninguno decía horror ni terror. De hecho, lo que más me llamó la atención es que se repetía literatura erótica y erotismo. Como que la clasificación más importante, además de que se habla de que es un libro fuerte, crudo y quizá un poco perturbador, es que es un libro erótico. Complejidad, oscuridad y posibilidad de erotismo, este libro es para mí. Y pues ya empecé a leer Pandora. Como pueden ver, llevo como la mitad del libro. Creo que ya que estoy a la mitad del libro, ya puedo decirles si este es un libro de horror o este es un libro de erótica o lo es todo. El spoiler alert es las dos cosas. Pues sí consideré en algún momento cambiar de libro, porque dije, a ver, pues es que va a ser octubre, quiero que mis videos de octubre sean específicamente de cosas oscuras o de libros de horror, pero a ver, pues yo aquí estoy viendo que una de las personajes principales es una mujer muy gorda, y el contexto que rodea existir como mujer gorda en México, que ya de por sí me imagino ha de ser complicado. Estando en una relación con un vato que tiene una filia de, no me acuerdo cómo se llama. A ver si para cuando edite este video les pongo por ahí la palabra, pero es esta experiencia sexual en la que una persona tiene excitación a partir de ver a otra persona comer. Pero me parece que también es como al cuerpo grande y gordo específicamente. Yo creo que son las dos cosas por donde
hasta lo que he leído, que es la mitad del libro. Entonces dije, a ver, a lo mejor puede ser un libro solo como con mucha drama, ¿no? O sea, como un libro de esos fuertes que te hacen reflexionar, que son incómodos, pero no necesariamente tiene que ser terror. Y entonces dije, a ver, Delia, ¿qué es lo que hace que algo sea de horror o de terror? No sé si esta diferenciación sea súper universal. Yo en la pandemia empecé a tomar muchos cursos de horror y uno de mis favoritos es uno que da Roba Parsimónica, que es una exploración del cine de horror hecho por mujeres, y a la par que vamos revisando varias películas, también vamos revisando varios textos. Pero bueno, lo más importante de ese curso fue la diferenciación que nos enseñaron sobre el horror y el terror. Y ahora que he tomado muchos más cursos de cosas oscuras, igual en cine y en literatura, he visto que no todo el mundo maneja este mismo concepto, pero este es el que yo les voy a compartir porque este es el que a mí me ha funcionado y el que a mí me hace mucho sentido. Entonces, por un lado tenemos el terror, y el terror tiene que ver con cosas que nos dan miedo, que nos perturban, de donde hay otro ser que es esa cosa que nos está perturbando, que nos está dando miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una película slasher como Scream o Halloween, queda muy claro quién es como la parte mala. Si pensamos en Chucky, sabemos que Chucky es el malo. Cuando queda claro quién es la persona o la cosa que nos está poniendo en riesgo, estaríamos hablando de terror. Entonces también entran aquí fantasmas, monstruos, zombies, no sé, la casa embrujada. Y el horror tiene que ver con un miedo y una perturbación quizá un poco más sutil, en el sentido de que no sabemos qué es lo que está pasando o quién es quien nos está haciendo como este mal. Y entonces esta es una oportunidad súper interesante para explorar como los horrores de la vida cotidiana, cosas como la salud mental, del tema de la maternidad o del envejecimiento. Pero el punto es que esa cosa que te dé miedo, que es parte de existir en una familia, de existir en un cuerpo, de existir en una mente humana, de existir en una sociedad como la que vivimos, pues probablemente ya sepan que en los últimos años ha habido como un boom en la literatura de horror escrita por mujeres. Y a mí no me sorprende para nada, ¿no?, que un género que ha sido discriminado y violentado a través de toda la historia a lo largo de todo el mundo, pues que tenga como una mirada particularmente oscura, creativa y novedosa de escribir historias que nos den miedo. Entonces, basándome en esto que les acabo de platicar, estoy casi segura que Pandora de Liliana Bloom cuenta como un libro de horror. Les voy a tratar de dar algunos ejemplos del libro, y es que pues la prosa de Liliana Bloom me parece magistral. O sea, como que queda muy claro qué es lo que tienes que estar experimentando y atravesando mientras te va contando esta historia. Y pues en Pandora seguimos la historia de tres personajes. Seguimos a Pandora, creo que está al inicio de sus 30s, ella es una enfermera y trabaja en un hospital. Iniciamos conociendo su personaje, no sabemos que es una mujer muy gorda y que justo esta gordura ha hecho que su vida sea pues casi que un infierno en vida desde niña hasta la actualidad, no nada más porque el mundo es de la verga con la gente gorda, sino porque también su mamá es una persona como muy, muy, muy traumada con la cuestión del peso y de la imagen. Entonces no solo ha sido una cuestión súper compleja en la sociedad, sino que en su casa es asfixiante, y donde el amor que reciben depende de su capacidad de bajar de peso. Algo que me gusta un montón de cómo escribe Liliana Bloom es que nunca se te olvida que estás leyendo la historia de una persona que es muy gorda, porque en la manera en la que describe lo que le va pasando, te va recordando como esa manera de existir en el mundo, ya sea por el movimiento de su cuerpo o por las interacciones que va teniendo con otras personas. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Ella baja a desayunar y se encuentra a su mamá en la cocina. Me acerqué para prepararme un café. Ella se arrinconó al otro lado de la estufa como si yo fuera mucho más grande de lo que soy y estuviera a punto de arrollarla. Le causa repulsión el contacto con mi cuerpo. Quizá teme que la grasa pueda transmitirse por contacto, o al menos que la ensucie. Entonces esto nos describe pues de una manera bien fuerte cuál es la relación con su mamá, y que mientras seguimos la historia no es algo que ella se esté imaginando. O sea, como que percibe muy bien cuál es la actitud de su mamá hacia ella. Y en literalmente las primeras 3 hojas del libro, ella nos está describiendo la mañana en la que descubre que su papá murió mientras dormía. Entonces tenemos una descripción de cómo va sintiendo darse cuenta que su papá está muerto. Grité hasta que de mi garganta ya no salió nada más, solo unos gemidos patéticos desgastados. Sentí como si la luz de la ventana brillara a través de mis manos y sus dedos de salchicha, de mis brazos gruesos, de mi enorme cuerpo que yo pensaba tan sólido. Mi sangre ya no era roja, mis huesos se habían vuelto gelatinosos, mi piel una cáscara quebradiza. Me convertí en un molusco sin fuerzas que no tiene más opción que arrastrarse por la playa, secarse y morir. Yo solo podía mirar el cadáver.
Mi cuerpo, mis lonjas, todo temblaba a causa de mi llanto. La única persona que me amaba tal como yo era, sin pedirme que cambiara, ya no existía. Entonces conocemos como toda esta parte súper oscura de Pandora, pero y también empezamos a conocer un poquito de sus deseos. Si se fijan, como la única persona que sintió que la amaba era su papá, e incluso la relación con su papá era bastante distante. Y pues también entendemos que Pandora, a pesar de ser una mujer a quien se le ha dicho que no va a tener una vida normal como otras mujeres por ser gorda, de todos modos desea pues las mismas cosas que otras mujeres desean. ¿Qué daría por escuchar mi nombre pronunciado así, con tanta ternura, con tanta indulgencia? Frente al espejo noté que la blusa se transparentaba un poco, así que era fácil ver mi sostén apretando mi carne que resurgía por arriba y por abajo, como peces que intentaran escaparse de una red. Sí, mi nombre dicho con ternura por una voz masculina, a cambio de una casa limpia y reluciente, una transacción justa. ¿Qué daría yo porque alguien me llamara así? Uno piensa o dice estas cosas tal vez porque quiere o añora lo que ve que otros tienen, sea en la vida real o en la televisión. Entonces esto ya nos está poniendo como una base de quién es nuestra personaje principal, ¿no? De dónde viene, cuáles son sus deseos y al mismo tiempo que está justo en un momento de su vida donde acaba de perder a la única persona con la que ha tenido cualquier tipo de conexión relevante. Y después tenemos a Gerardo, que es un ginecólogo, también creo que en sus 30 y tantos. Lo describen como un hombre muy, muy guapo y le ha ido muy bien en la vida, entonces además profesionalmente ha avanzado un montón. Y lo que sabemos de él es que pues está casado con Abril y que no es feliz, lo único que hace es trabajar y pues aunque quiere a su familia, no está enamorado de su esposa, porque justo como que a él le interesan mucho más los cuerpos más grandes y más gordos. Y cuando se casó con Abril, que es su esposa, como que ella estaba, según la describen, llenita, pero desde que se casaron y sobre todo después de que tuvo a sus gemelos, pues ha estado tratando de bajar de peso cada vez más, entonces pues cada vez siente menos atracción por ella. Y cuando tenemos la perspectiva de Gerardo es súper interesante porque también alcanzamos a ver en dónde empezó este gusto por la gordura y cómo lo fue relacionando con un aspecto sexual. Quisiera que nos contaran un poquito más de eso, porque a ver, como sexóloga y psicóloga yo les puedo decir que no podemos decir que una filia, un gusto particular sexual surge de un evento nada más, sino que suele ser multifactorial y que lo más probable es que nunca tengamos la respuesta correcta a por qué nos gusta lo que nos gusta, pero sí nos ponen una parte de la vida de Gerardo cuando es niño que nos da a entender cómo fue que inició todo eso, ¿no? Entonces él está como en la pubertad, creo que entre 11 y 12 años. Parece ser que la relación con su familia no es magnífica, pero a veces lo cuida su tía, la hermana de su mamá, que es una mujer gorda, y como que es la persona que lo ve, o sea, es esta persona que le pregunta cómo le fue en la escuela, que de verdad lo escucha, que se interesa por él. Y entonces, una vez de casualidad que iba a ir a preguntarle algo a su tía, pues la ve dormida y pues como cualquier niño que está transicionando la pubertad, le llama la atención el cuerpo, las curvas, la piel y todo lo que alcanza a ver de su tía. A mí me gustó muchísimo cómo la describen, como la confusión, el miedo, la excitación, y entonces, pues este como deseo en particular ha sido algo que ha escondido toda su vida. Y entonces este es el personaje de Gerardo, que justo es un ginecólogo que trabaja en el mismo hospital de Pandora, entonces eventualmente, ya que te presentan a todos los personajes, a los tres personajes, se van a conocer todos en una cena navideña. Pero me gustaría hablarles de el tercer personaje que es Abril, que es la esposa de Gerardo. Y de hecho inicia el libro con un capítulo de Pandora y el siguiente capítulo es de Abril. Y me parece que es una manera muy espectacular de iniciar la novela porque nos dan como las dos versiones en los extremos de un horror que vivimos en común las personas y específicamente las mujeres, todas las personas, pero específicamente las mujeres, que es el de la normatividad corporal, ¿no? Entonces, por un lado, conocemos a Pandora y cómo ha sido para ella existir siendo gorda, y por otro lado tenemos la historia de Abril y justo cómo van describiendo cómo es su vida, que todos los días se tiene que levantar a las 6 de la mañana para salir a correr y la manera en la que describen cómo detesta salir a correr y lo cansada que está porque no ha dormido bien desde que se embarazó, desde que tuvo a los bebés y ahora que los bebés están empezando a ser niñitos. O sea, es una mujer que está profundamente cansada de la vida, pero que su cansancio no es más grande que el odio que se tiene a sí misma.
y sobre todo como está hiper consciente del privilegio en el que se encuentra porque pues son una familia como bastante bien acomodada económicamente y además ella sabe que es la envidia de todas las demás mujeres porque tiene no nada más a un doctor muy exitoso, sino que además es un hombre particularmente atractivo. Y pues desde que se casaron ella ha dedicado toda su vida a ser la esposa perfecta, en el sentido de siempre tener bonita su casa, como anticipar todas las necesidades de su esposo, pero específicamente de nunca flaquear en su camino por ser cada vez más delgada, porque dice, mientras más voy creciendo, mientras más vieja soy, como que cada vez más pierdo esos privilegios de ser joven, entonces mucho más atenta tengo que estar a no subir de peso, porque a lo mejor puedo ser joven y estar un poco llenita, pero no puedo ser una mujer más madura y estar gorda, ¿no? Porque entonces me voy a convertir en esas mujeres, ¿no? Que dejan de tener valor socialmente porque ya nadie las toma en serio y como que hay yo sé que soy muy privilegiada de que la basura pase todos los días, pero nunca pasa a la misma hora, entonces a veces pasa esto. Entonces, como la cosa perturbadora es, existimos en una sociedad donde nos tratan según cómo nos vemos, ¿no? Y mientras más te acerques a un estándar de belleza, mejor te van a tratar, ¿no? Como más amables van a ser contigo, más te van a querer ayudar. También de cómo incluso pierdes oportunidades laborales por no ser una persona delgada. Entonces, vemos representadas estas consecuencias en la vida de Pandora y por otro lado vemos esto representado en las exigencias tan fuertes y en el odio y la autorrepugnancia que se tiene Abril hacia ella misma. Me gustaría compartirles también algunas partecitas para que vean cómo lo vive la personaje. Todo el esfuerzo de los últimos años, todas las dietas, las rutinas de ejercicio se habían ido al caño con un embarazo gemelar que terminó en cesárea y una cicatriz que le deformaba el vientre. Quizá con el paso del tiempo, si ella lograba hacer de su cuerpo algo menos repugnante, y si los gemelos crecían un poco más, podrían volver a ser el matrimonio que fueron antes. ¿Antes de qué? Abril trató de recordar cuándo había sido la última vez que tuvieron sexo. La abstinencia posparto era más fácil de justificar. La culpa podría llevársela el desfigurado cuerpo de ella, o la posible confusión mental de su esposo ante el nuevo estatus de madre que ahora ostentaba. Vivía exhausta, continuamente desvelada y sin poder reponer las horas perdidas de sueño. Abril se despertó a las 6 en punto de la mañana, como de costumbre. La idea era salir a trotar, bañarse y estar lista antes de que los gemelos se despertaran. De otra forma le sería imposible ejercitarse en todo el día y aún cargaba con 7 kilos que no tenía antes del embarazo. Las hermosas pestañas oscuras y tupidas de Gerardo protegían sus ojos que rara vez se posaban en Abril. Por eso era tan necesario bajar de peso. Aquí es donde a mí me parece que este es un libro de horror, porque estamos hablando literalmente de como un tipo de body horror, ¿no? En donde el cuerpo es esta, entre comillas, cosa maligna que está impidiendo que los personajes de esta historia puedan tener una vida tranquila y feliz, tanto por existir en cierto tipo de cuerpo o por el miedo de tener cierto tipo de cuerpo y entonces perder absolutamente todo, porque a ver, o sea, el miedo de Abril tiene que ver con una realidad de Pandora. Y también tenemos pues la historia de Gerardo que como ha tenido que modificar toda su vida y compartir su vida con alguien también como por tener un deseo que se sale de la norma. Yo creo que quizá un poco la vida de Gerardo es un poco menos complicada que la de las otras dos personajes, pero no sé, hay que seguir viendo. No sé si sea menos horrible, porque también ha de ser una vida bien de la verga existir teniendo que ocultar una parte importante de ti. Y a lo mejor pensar en ocultar un kink o una filia no me parece tan difícil, pero sí pienso en las personas que somos parte de la diversidad sexual y que sabemos lo que es tener que ocultar una parte de nuestras vidas. Entonces, a mí díganme lo que quieran, este es un libro de horror, este es un libro que te va confrontando y creo que una parte que también me da mucho miedo de esta historia es hacia dónde va, porque estamos hablando de tres personas que están desesperadas por tener una vida que se acerque más a lo que quieren. Pero también estamos viendo personas que justo se están encontrando pues en momentos bien desolados y bien solitarios. Creo que temo mucho también por Pandora y temo por Abril. Y bueno, yo que ya voy a la mitad del libro, pues ya leí una de las primeras interacciones sexuales entre Pandora y Gerardo. Y la primera vez que yo leí sobre este libro, pensé que iba a ser una cosa como súper densa y súper fea, ¿no? Como que iba a ser una total y completa falta de respeto a la persona gorda y que el kink iba a ser como súper morboso y a lo mejor sí se pone así después, pero por lo menos esta primera parte en la que ellos se conocen y en la que Gerardo se siente completamente atraído hacia Pandora porque justo se conocen los tres en una fiesta de Navidad y lo sientan en la misma mesa y entonces Gerardo ve comer a Pandora.
De hecho, vemos esta escena desde la perspectiva de Abril. Entonces, más bien Abril se da cuenta de cómo Gerardo está viendo a Pandora mientras come. Ella se confunde mucho porque no entiende qué está pasando, pero después le pregunta y se hace menso. Y después de que se conocen a Pandora, la cambian porque antes estaba como en facturas y no la veían en el hospital, pero ahora la pasaron a ser secretaria de la sección del hospital en donde trabaja Gerardo. Se reencuentran y obviamente Gerardo está pues enculadísimo con Pandora porque además de que es bonita, pues es gorda y entonces eso le gusta mucho y se empiezan a coquetear y Pandora se siente súper contenta, también muy extasiada de que un güey le esté poniendo este tipo de atención y que se interese por ella. Y entonces inicia muy poco a poco y eso es lo que yo siento que también este libro hace muy bien. No se va directo a los Kings, sino que pone también este proceso de, a ver, somos dos personas y yo, Gerardo, no sé qué pedo, si tú vas a querer esto, si te va a hacer raro, y empiezan a salir en la hora de la comida, muy poco a poco, ¿no? Con mucho tiempo de distancia entre una salida y otra, hasta que, no sé, como a los 5 o 6 meses, Gerardo le dice, pues este es mi secreto, ¿no? Y le platica sobre lo que le gusta, sobre el tipo de mujeres que la atraen, y le dice, y tú me atraes mucho, y quisiera que pasara algo más. Yo siento que está muy bien planteado todo esto, yo no siento que haya una relación de poder. Sí hay una relación de poder, siempre hay una relación de poder cuando una persona es particularmente guapa. Y esto es algo que no me puede convencer de otra cosa. Y además él es como un médico súper querido del hospital y ella es la secretaria, entonces definitivamente hay una relación de poder, porque de hecho te platican en alguna parte del libro que le dieron ese puesto a Pandora porque la secretaria que estaba antes estaba teniendo relaciones sexuales con otro de los médicos y que el médico estaba casado y a quien le quitaron la chamba fue la secretaria, ¿no? Entonces definitivamente hay una relación de poder. Entonces, ¿por qué dije que no había? Porque siento que si quitamos eso un poquito que no deberíamos, pero lo voy a quitar, nomás para poder explorar otras cosas. Pues un poco se va haciendo como una propuesta que también le da chance a Pandora de irla como revisando. Y también alcanzamos a ver cómo se va sintiendo Pandora con los acercamientos de Gerardo y la manera en la que son descritas a mí me emocionaron mucho, ¿no? Como que por un momento también se me olvida que estoy leyendo un libro en donde las cosas pueden salir mal y que no necesariamente es un libro de romance, pero me encantaría que este fuera un libro de romance. Súper podría leer esta historia como libro de romance. Después de algunas citas, después de unos primeros acercamientos y contactos físicos que son muy placenteros para ambos, se van a un motel y entonces tienen su primera interacción. Y a mí me parece que toda esta sección, de hecho desde antes, o sea, no sé cómo explicarlo, pero hay como una capa de erotismo también a lo largo de todo el libro. Creo que también es en la manera tan bonita que escribe Liliana Bloom, pero definitivamente estas escenas, creo yo, no se puede no sentir cosas. No estoy diciendo que esto es algo que va a excitar a todas las personas, porque también creo que como es un tema distinto, puede choquear un poco a las personas este tipo de descripciones. Si no estás acostumbrado a leer o ver contenido erótico con cuerpos diversos, entonces la descripción quizá no se recibe erótico en un primer momento, pero les leo una partecita. Esta es una parte en donde, como al segundo día que está trabajando y Pandora como secretaria, Gerardo le lleva una tacita de chocolates. Me parece que es un coqueteo muy interesante. Pues le pasa la tacita de chocolates y dice, levanté el brazo en alto y lo bajé como una grúa hasta la taza para tomar uno de los chocolates. Todos mis movimientos eran exagerados, mímica pura. Sin separar en ningún momento mis ojos de los del doctor Viera, saqué de golpe la envoltura de uno de los chocolates, como una stripper que se deshace de su blusa. Casi desafiante, me llevé el chocolate a la boca. Cerré la mandíbula y comencé a masticar. Él me miraba de una forma en la que nadie lo hizo antes. No con repulsión, no con morbo, no con interés científico, no como un proyecto. La forma en la que sus ojos me absorbían era una total y extrema conciencia suya en cuanto a mi presencia en el mundo. Me pregunté si esa era la esencia del amor. Parte del relleno de licor se desbordó por mis labios. Atajé la gota con mi dedo índice y lo chupé. Sonreí, no porque estuviera penada, sino porque quería romper esa burbuja, ese trance en el que los dos caímos por breves instantes. Y pasan un par de parrafitos más. No pude dormir la noche de mi primer día de trabajo. No quise lavarme los dientes. Pasé gran parte de las horas intentando recuperar con mi lengua algún residuo de aquel chocolate. Si esto fuera un libro de romance, este sería un gran primer momento de la pareja principal. Me atrevo a decir que quizás es un romance. Sé que es horror, sé que es un poco de erótica, no sé si es romance, ya les diré después, pero no sé, esto a mí no me parece perturbador, esto a mí me parece como un momento súper íntimo y erótico entre dos personas que se desean.
y pues me encanta. Entonces, en esta escena ya están en el motel. ¿Cómo puedes estar con alguien como yo? Me gustas mucho. Gerardo recorrió el perímetro redondo de sus mejillas con su dedo. La piel de Pandora era suave y caliente, y justo ahora de un color rojizo. ¿No te has dado cuenta? Hice mala pregunta, dijo Pandora bajando la mirada. ¿Cómo puedo gustarte yo? Eres el hombre más guapo y codiciado del hospital. Gerardo se acercó a ella y hundió su cara entre el cuello y el hombro esponjado de Pandora. Lamió la piel que la punta de su lengua pudo alcanzar. El sabor era agridulce, un poco salado también. Pienso en ti todas las noches. Se despegó de ella y la miró muy de cerca. Tomó la mano de Pandora y sus dedos se anudaron a los de ella con desesperación. Él la hizo recostarse sobre el colchón con suavidad. Se inclinó sobre ella y la besó en los labios. Desnúdate. Gerardo se levantó y se acercó para ayudarla. La blusa cayó al piso, él se agachó para bajar la falda de cintura de elástico hasta los tobillos anchos y los pies robustos de Pandora, semejantes a un par de baguettes. Ella levantó una por una las piernas hasta que él pudo sacar la falda. Del cuerpo casi desnudo de Pandora se desprendió un olor que lo volvía loco, dulzón y tibio, como el del pan recién horneado, también algo parecido al de la tierra mojada y un ligero perfume acre que era imposible de comparar con otra cosa. Con todo el cuidado del mundo, Gerardo le quitó el sostén y la pantaleta. La miró perplejo y maravillado a la vez. Pandora era una adorable y exuberante montaña de carne generosa. Todo lo contrario al concepto de carencia, de vacío, al frío, al hambre. Ese cuerpo como colmena de abejas, por el ángulo por donde se le viera, provocaban ganas no de conquistar el mundo o de destruir una ciudad, al contrario. Esa vasta extensión de piel y de carne invitaba a apoltronarse en su suavidad y calor, a renunciar a cualquier carga o agobio, a perderse en una felicidad absoluta. Aquí es donde un libro sobre un vato con una filia perturbadora, a mí no me hace sentido. Para mí esto no es perturbador. A mí esto me parece muy bello. Me voy a adelantar un poquito en la escena. Espero que no me vayan a censurar esto. Voy a tratar de censurar algunas palabras. Me fascina que haya tanto de ti. Pandora estaba bebiendo su vaso de leche con chocolate. Su boca comenzó a gemir independientemente de su voluntad, su cuerpo entero a convulsionarse en pequeños espasmos y sus caderas a sacudirse como gelatina, hasta que por cada parte de su ser subió una corriente de placer puro, que llegó hasta su garganta para explotar con un grito que ella no supo reconocer como propio. Ríos de leche color café bajaron por su papada y tomaron los caminos curvos e intricados de su cuerpo, hasta llegar al rostro de Gerardo, que se hincó frente a Pandora. Eh, Me salto esta siguiente parte porque está un poco más intensa, y esto es sobre Gerardo. La razón había abandonado su cuerpo. El placer ocupaba cada espacio. Gerardo sintió cómo los latidos de su corazón iban en cuenta regresiva hasta una explosión final. Se dejó caer sobre ella y cerró los ojos sintiéndose perfectamente feliz. Pandora le acarició el cabello y entre ellos fluyó la oxitocina, el amor o lo que fuera. Me está encantando. Siento muchas cosas y no lo leí en 2 días porque quería detenerme un poco para hacer estas primeras impresiones. Pero me está gustando muchísimo y yo espero que se convierta en un libro de romance y no que continúe siendo un libro oscuro y lleno del horror que es estar vivo. Al momento de estar grabando esto, ya es octubre y pues ya continué con la lectura, y tengo muchas cosas que decir al respecto. Ok, creo que una de las cosas que me estaba preguntando en la sección pasada del video era si será acaso este un libro de romance encubierto de otros temas, y solo tenía que empezar el siguiente capítulo para entender que esto no es un libro de romance. Definitivamente no. Creo que me había quedado más o menos a la mitad del libro, pero justo donde lo retomé después de haber grabado, pues las cosas se empiezan a poner un poquito más turbias, porque como que no sabía exactamente cuál era el kink o la filia de este libro. O bueno, sí sabía, pero se me había olvidado esa parte en específico y yo pensé que tenía que ver únicamente con la apreciación del cuerpo gordo y del food play, como algo que pues hace la gente. Pero pues descubrí que pues esta fantasía de Gerardo no se limita solamente a apreciar los cuerpos gordos, sino que también tiene que ver con alimentar a la persona, y no solo eso, sino ver cómo la persona va subiendo de peso y de tamaño mientras la va alimentando. Y además hay como una versión un poco
pues más extrema de este gusto en particular, que tiene que ver justo hacia donde Gerardo quiere llevar a Pandora, que es a tener una gordura de tal grado que quede inmovilizada, ¿no? Y entonces crear como esta relación súper dependiente en donde sí, a lo mejor ella queda inmovilizada, pero entonces él queda a cargo completo de su cuidado y adoración completa. Pero pues después de tener como algunas experiencias en un motel, como que se ponen de acuerdo y deciden que esto es algo que quieren hacer a largo plazo. En los... Voy a abrirle al gato. No, hombre. Pásale, perro. Pásenle los dos de una vez. Ah. Bueno, entonces quieren llevarlo a largo plazo y esto significa que Gerardo le compra una casa a Pandora para que pues puedan tener ahí su relación más a gusto y no solo eso, sino que también pues llegan a la conclusión de que no vale la pena que Pandora siga trabajando porque sería más peligroso que los encontraran y además porque como el chiste es que Pandora siga subiendo de peso, pues se ahorra toda esa gastadera de calorías que implica pues ir a trabajar o moverte o existir. Entonces, pues, en la sección pasada ustedes me veían bien contenta y les estaba leyendo así algunas cosas, según yo, muy poéticas y muy bellas. Dije, no, a ver, espérame. Todo lo que había pensado antes creo que se está empezando a transformar porque no había visto hasta dónde iba a llegar esta práctica erótica relacional. Y fue un momento muy interesante, de hecho, hasta lo marqué, o sea, lo tengo muy marcado, pero lo marqué en específico, en donde puse qué difícil hacerme una opinión, solo puedo pensar, necesito más información porque esto ya me está dando como demasiadas alertas de riesgos relacionados con esta situación. Generalmente cuando inicio los videos les comparto que soy sexóloga, específicamente soy educadora sexual, entonces como que suelo tener una opinión respecto a muchos temas de sexualidad, pero aquí lo que encontré fue que no sabía cuál era mi opinión. Hola, ¿quieres salir en el video? Es que acá está Pikachu, pero él no se deja cargar. Entonces es una situación muy rara para mí no tener una opinión respecto a un tema de sexualidad, pero también es un momento muy emocionante porque significa que entonces tengo esta posibilidad de acercarme a un tema. Entonces decidí que justo necesitaba más información, entonces me puse a investigar más, no solo la parte teórica que pudiera encontrar, sino también un poco de las experiencias de otras personas, y no nada más como este caso en particular de Pandora. Entonces dije, pues voy a investigar. Entonces me gustaría hacer como un pequeño paréntesis para hablar específicamente de las filias, de qué es una parafilia, qué es un kink, qué es un fetiche, porque justo pues el tema principal de esta novela tiene que ver con una de estas prácticas diversas. Pues como educadora sexual trato de abordar todos los temas pues desde una mirada con los menos prejuicios posibles y justo todas las prácticas eróticas que son diversas es un tema que me gusta mucho abordar. Como este gusto particular que tiene Gerardo en la novela es una filia. Creo que esta es una manera de nombrarlo un poco muy clínica. Mucha gente lo conoce como un kink, pero creo que se utiliza más en inglés este concepto. También en el día a día a este tipo de gustos sexuales más curiosos se les conoce como fetiches. A lo mejor en el resto del video voy a usar la palabra fetiche, pero técnicamente esto no es un fetiche porque cuando hablamos de un fetiche tiene que ver con la excitación sexual a partir de interactuar con un objeto o con una parte del cuerpo muy específico. Entonces, por ejemplo, el fetiche de patas, pues sí es un fetiche porque tiene que ver con una parte específica del cuerpo. O si te excitan los calzones o los tacones, entonces eso también es un fetiche porque tiene que ver con un objeto. Y el fetiche es parte de las filias o parte de los kinks o parte de las prácticas eróticas diversas. Así que a veces es sencillo utilizar esta palabra, entonces quizá la voy a seguir usando. Y bueno, si para ustedes es un poco complejo esto de entender por qué a la gente le gustan cosas sexuales raras, les traigo como 3 puntos que podemos utilizar para irnos acercando más a este tema. El primero tiene que ver con que estos gustos peculiares en el erotismo nos lo suelen demostrar como en su versión mucho más extrema. Pero en realidad todos estos gustos no son blancos ni negros, sino que hay muchas tonalidades de grises o de muchos colores. Y la realidad es que la mayoría de nosotros estamos interactuando quizá a menor grado con toda esta diversidad de gustos eróticos. Por ejemplo, pasa mucho con el BDSM, que es la dominación, sumisión, o el sadomasoquismo, que generalmente cuando pensamos en estos temas nos imaginamos algo mucho más extremo, como una persona así amarrada de sus extremidades en una cruz y otra persona con un látigo dándole
en una sesión de muchísima dolor y tortura, pero a lo mejor eso se nos hace muy intenso, pero sí convivimos con una parte de eso. Por ejemplo, que te amarren las manos con la corbata o con los calcetines, o que te agarren las manos mientras te van a dar un beso, ¿no? Como la restricción de movimiento también es algo que solemos hacer en el erotismo más normativo. A lo mejor no nos hace sentido el sadomasoquismo en el sentido de dolor súper fuerte y látigos y cosas así, pero pues la mayoría de las personas sí jugamos con estas sensaciones un poco más intensas, ya sea cuando estamos dando un beso y de repente metemos una mordida o las nalgadas o cosas así. O sea, una cosa bien interesante para practicar con el tema de las filias o de los kinks o los fetiches es cómo le hacemos para pensar en una versión un poco más light o más ligerita de lo que nos suelen mostrar de estas filias, y seguramente nos vamos a encontrar en este gusto particular en una versión pues más tranqui. Y este mismo ejercicio que hice con el BDSM lo vamos a hacer con la filia de este libro más adelante. Entonces, los kinks y los fetiches no se rigen como lo tienes o no lo tienes, sino que hay muchas maneras de experimentarlos. Y otra de las cosas que es importante analizar sobre estos gustos más diversos tiene que ver si es funcional en la vida de la persona. Que la cuestión es ver si se cumplen 3 condiciones para que esta sea una filia funcional. Con funcional simplemente se refiere a que pues, una persona la pueda vivir sin que tenga ningún problema mayor. Una de esas cosas que seguramente es ya obvia para muchas personas es tiene que haber consentimiento de todas las partes involucradas. O sea, que las personas estén de acuerdo y decidan acceder a esta práctica, particularmente por gusto y sabiendo qué es lo que va a suceder en esa práctica. La segunda condición tiene que ver con que esta práctica no te tendría que hacer daño ni a ti mismo ni a cualquier otra persona que esté involucrada en esa práctica. Y la tercera condición tiene que ver con que no se debería de infringir ninguna ley, ni tampoco como ningún acuerdo social colectivo que sea muy relevante para esa cultura. Y entonces, técnicamente, si se cumplen estas 3 condiciones, pues todas las personas son libres de practicar y hacer lo que quieran en el campo erótico. Mientras no dañes a nadie, ni te dañes a ti mismo, ni rompas la ley, pues date. Y bueno, hasta aquí mi introducción a poder acercarnos con menos preocupaciones a este tema de los kinks, porque si damos por sentado que una aproximación va a ser pensar en el bienestar de todas las personas, creo que es mucho más fácil ahora sí entrar a, pues a cosas más específicas de el kink de esta novela. Y pues la filia que tiene Gerardo es algo que se llama Fiderism, así es como lo encontré en inglés, y al parecer en español se dice federismo o fiderismo, no sé, no sé, que viene de pues la acción de feed, que es alimentar. Esto es una práctica erótica centrada en darle de comer a alguien, que alguien te dé de comer a ti, en la sensación placentera de sentirte muy llena, ¿no? Y puede incluir una combinación de todos estos o solo una parte de estas cosas que acabo de mencionar. Y pues hay 2 roles, que es el feeder, la persona que alimenta, y la persona feedee, que es la persona alimentada. Y mientras fui investigando un poquito de esto, sé que es un tema que es parte como de otro tema paraguas, que es como la apreciación gorda, y esta parte más extrema en particular de llevar a la persona hasta la inmovilidad, según mi breve investigación, sucede para el 13% de las personas que son alimentadoras y solo el 10% de las personas a quienes les gusta que las alimenten. Ahora vamos a hacer este ejercicio de tratar de acercarnos mucho más a esta filia para entenderla más desde nuestra propia experiencia, asumiendo que quizá bastantes personas que estén viendo este video probablemente no sea algo que les llame la atención. Entonces yo de aquí quiero hacer como 2 ejemplos diferentes. Por un lado tenemos el erotismo y la comida. Por otro lado voy a hacer este ejercicio con el tema de la sexualidad, el erotismo y la transformación del cuerpo. Ok, entonces, primero, todas las personas, todas tenemos una relación de la comida con la sexualidad. O sea, a estas alturas es imposible que no hayamos hecho por lo menos una pequeña asociación de estas 2 cosas. Y para esto es súper fácil irnos a ejemplos como alimentar a nuestra pareja con fruta o con una fresa cubierta de chocolate, o llenar el cuerpo de nuestra pareja con crema chantilly. No sé, ponerle Nutella en el pecho. También tenemos cosas como la imagen de una morra comiéndose un plátano o comiéndose una nieve, las personas así sacando el danonino con la lengua. También tenemos otras cosas como alimentos que creemos que son afrodisíacos, como los mariscos. Entonces les aseguro que por lo menos una persona que está viendo esto ha utilizado comida en sus prácticas eróticas. Y no solo eso, sino que también asociamos la comida y de hecho también alimentar como
un acto romántico, ¿no? O sea, una de las grandes maneras de demostrarle amor a tu pareja tiene que ver con comprar comida, cocinarla y hacerle de cenar y alimentarla. Quizá no hay un elemento erótico en el proceso de alimentarla, pero claro que entendemos cuál es esta relación de cuidado y de conexión a partir de hacer comida, comprar comida y jugar con la comida. Y por otro lado, cuando pensamos en cómo es que sentimos atracción hacia la transformación del cuerpo, pues lo podemos ver en cosas igual y un poco más sencillas como la satisfacción que sentimos de dejarle un moretón a una persona, dejarle las nalguitas rojas a alguien que acabamos de nalguear. Y creo que en general también tenemos mucha curiosidad por la transformación del cuerpo. No por nada tenemos, por ejemplo, un subgénero del horror específicamente centrado en el horror corporal. También nos llama mucho la atención estos programas en donde la gente baja mucho de peso, que si se fijan es un poquito como lo que está pasando aquí, pero al revés, ¿no? Entonces, si tú como yo estabas como pegando el grito en el cielo cuando supiste que el trip de Pandora y Gerardo tenía que ver con alimentar y con crecer el cuerpo, pues a ver, no estamos como tan lejanos de esa historia. Quizás sí hay algunas rayitas de distancia, pero más o menos hemos estado en ese mismo camino, por lo menos en ese mismo continente. Y esto me parece esencial que podamos hacer con cualquier otra práctica erótica. Cuando vemos maneras diversas de expresar la sexualidad como lejanas y ajenas a nosotros, hace que le demos como muchísimo más espacio al prejuicio y justo a ir cortando estos puentes que nos pueden permitir explorar, pensar y acompañar estas prácticas pues con más amabilidad. Pero bueno, entonces ya para terminar como esta sección del video, otra de las cosas que hice fue escuchar algunos podcasts en donde mujeres que han explorado este kink pues van compartiendo su propia experiencia. Y me gustaría platicarles de un podcast en específico que se llama Belly Stories y la host de este programa se llama Decode o también le dicen Feedy Decode, Feedy de que le gusta que la alimenten. Y fue súper interesante escuchar su experiencia, ¿no? Primero ella nos empieza a platicar sobre una red social que se llama Phoebe y que es algo así como un Instagram o un Facebook, pero específicamente para personas gordas y para personas que aprecian la gordura. Cuando fue platicando un poquito más de su experiencia, me hizo mucho sentido porque es una red social como tan atractiva. Ella comparte que, como en cualquier otra red social, subía sus selfies, subía las fotos de su cuerpo, pues normal. Pues se dio cuenta de que recibía mucha atención de las personas y muchos likes y muchos comentarios, pues haciéndole muchos cumplidos. Así salió Delia juiciosa y dije, ay, pero a ver, ¿serán los cumplidos de personas súper fetichistas o qué? Pero luego ella sigue platicando y pues comparte que de hecho es un espacio en donde la gente siempre fue súper amable y súper respetuosa con ella. Y luego dije, ay, pues a huevo, qué chido. Como claro que entiendo que puede ser muy atractivo una red social en donde la gente va a ser súper chida contigo y donde le va a gustar tu cuerpo y de verdad lo va a apreciar, porque estoy segura que muchas personas que se salen de la heteronorma de la delgadez y suben muchas fotos o selfies a las redes sociales, pues lo que van a encontrar son comentarios definitivamente no amables. Y pues todo el mundo intentamos buscar atención y likes y cariño a través de las redes sociales también, o sea, todo el mundo estamos buscando exactamente lo mismo. Entonces así saqué un poquito a Delia juiciosa y seguí escuchando. Y algo que me llamó mucho la atención de ella, y creo que fue por lo que elegí platicarles de este podcast en particular, es que ella ha tenido varias relaciones de pareja y ha practicado federismo pues a lo largo de varios años con distintas personas. Y yo dije, perfecto, esto es lo que necesitaba para conocer un poquito más de esta práctica y que no fuera nada más como la situación de Pandora. Y me gustaría compartirles un poquito de cómo ella describe su experiencia. I had this like feeder connection that I was looking for, and I loved it. I didn't have it just one time. I definitely had it a couple of times, and all of the times it was amazing. It was intimate. It was just something I really enjoyed doing, and that I was able to grow a little community where I have a lot of people encouraging me and helping me grow, and where we both get to experience something so special and so fun and so beautiful. I get to experience my body expanding and just being soft and so beautiful and so feminine and so sexy and so beautiful and jiggly and soft. I love it. It's just, it makes me so smile all the time whenever I think about it, because I love
everything about it. De verdad, qué interesante es escuchar sobre esta experiencia, porque para ella, como ella lo ve como una manera de conectar con otra persona y además, a lo que entendí, un espacio muy sanador para apreciar tu cuerpo y sobre todo tener un espacio en donde poder comer y disfrutarlo, no como siento que es como un espacio más libre. Y esto me hace mucho sentido con algunas cosas que cuenta Pandora en el libro, porque pues ella habla de que, o sea, hay muchos capítulos en donde vemos cómo fue su infancia y su adolescencia con una madre como tan obsesionada con la delgadez. Y es súper triste porque hay muchas situaciones en las que pues, te dan a entender que como literalmente Pandora tiene hambre y siente un hoyo en el estómago del hambre que siente, pero su mamá no le permite comer más o a veces incluso la castiga dejándola sin comer. Y creo que fue una de las cosas que anoté en el libro, ¿no? Como, ¿qué le hace a una persona, una niña que sienten hambre porque sus propios progenitores les están impidiendo como el acceso a algo tan básico como la comida? Y entonces a mí me hace mucho sentido que, a ver, esto es algo que he platicado en algunos otros videos, que pues justo muchos de nuestros gustos eróticos y de las cosas que nos atraen en la vida adulta tiene que ver con traumas de nuestra vida. Y con esto no me refiero a que tengamos que solucionar estos traumas porque nos dejen de gustar estas cosas, sino que pues la mente y el cuerpo es una cosa tan interesante que sana a través de erotizar y sexualizar cosas que nos han dolido. Y entiendo por qué para alguien puede ser tan liberador y sanador y una manera de conectar y de vulnerabilizarse el hecho de como dejar de sentir como esa constante limitante que creo que está en cabeza de todos, pero específicamente en la cabeza de las mujeres, de tener que limitar y preocuparnos todo el tiempo por cuánto estamos metiendo a nuestro cuerpo en cuestión de comida. Y además qué belleza que hacer esta práctica pueda ser también un espacio de reivindicación y pues de encontrar feminidad, erotismo, sensualidad y belleza en un tipo de cuerpo en el que la sociedad nos dice una y otra vez que no es todas esas cosas. Y bueno, Decode también en otro de los capítulos de su podcast habla como de algunas red flags que se tendrían que cuidar a la hora de tener esta práctica con otras personas. Las tengo aquí y se las voy a platicar para después comparar estas red flags y las condiciones que les platicé hace rato con lo que sucede en el libro de Pandora. La primera cosa a cuidar tiene que ver con hacerlo con la persona adecuada. ¿Y qué significa esto? Que es una posición mucho más riesgosa cuando haces este tipo de prácticas o cualquier práctica erótica con una persona que lo único que le importa es satisfacerse sexualmente a partir de esa práctica, como ver a la persona como un objeto y no como la persona completa que es. Y para esto también habla de que es súper importante tener conversaciones y conocer a esta persona primero, ¿no? Desde poder platicar sobre cuáles son los intereses de cada quien, las expectativas, cuáles son los límites que tiene cada persona y cuáles son los cuidados que podrían tener, ¿no? Como básicamente hacer acuerdos. La otra, ella lo menciona como tener una baja autoestima y con esto se refiere a que si tú no te quieres o no te estimas lo suficiente, pues es más fácil que caigas en una relación codependiente con alguien. Pero yo tengo una relación un poco rara con el tema de la autoestima, como que no entiendo exactamente a qué se refiere porque la autoestima puede ser cualquier cosa. Mi autoestima mientras estoy dando clase puede ser muy alta, pero mi autoestima cuando estoy aprendiendo a cantar puede ser bajísima. O sea, no sé, a mí no me gusta ese tema. Siento que no nos dice exactamente qué pedo. Entonces, creo que con esto se refiere a como no tener distintas redes de apoyo, ¿no? Como no tener otras partes de tu vida que también sean beneficiosas y chidas para ti. Entonces, yo lo tomo así como sin redes de apoyo, y cuando no tienes otra red de apoyo y encuentras una específica, entonces hace mucho más peligrosa esa sola relación porque pues todo depende de esa relación. Otra de las cosas que ella menciona es que es importante tener estas prácticas por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Que tú lo quieras hacer, todas las personas involucradas lo disfruten y que no sea como porque si lo dejo de hacer voy a perder a esta persona. O ella menciona esta que yo le pongo un asterisco, lo hago solo porque le excita a la otra persona. Yo creo que en este caso sí es algo que se podría cuidar más, pero creo que con otro tipo de prácticas sexuales sí podemos hablar de un espacio de salir de nuestra zona de confort para dar un regalo hacia la otra persona. Si les interesa este tema, que no me voy a meter ahorita, googleen la rueda del consentimiento y nos habla un poquito de estos limitantes y cómo cuidarnos en el proceso de regalar, de dar, de recibir. Y entonces, ¿qué pasa con la historia de Pandora hasta donde voy y con estas red flags? Según las condiciones previas, todas las personas tienen que dar su consentimiento. Gerardo definitivamente dio su consentimiento y creo que el consentimiento de Pandora es algo que en muchos momentos está, pero no necesariamente en todos, porque más adelante en el libro, cuando ella empieza a tener dificultades para moverse, incluso para ir al baño o para caminar, y además se siente muy sola porque pues solo se la vive en esa casita esperando a que llegue él todos los días a alimentarla, como que es algo que le comparte y él pues no le hace mucho caso. Y también hay una parte en donde llevan como a otro nivel esta cuestión de la alimentada con un tubo, que no les voy a especificar
como que dan un paso extra, digamos que manipula un poco la situación para que ella acepte esto. Entonces, a ver, algo que es importante es el consentimiento no se da una vez, el consentimiento es una práctica constante. Y aquí parece que la única persona marcando el ritmo es Gerardo. Entonces creo que ya no se cumple esta primera condición de que sea consensuado para todas las personas. La segunda condición que tiene que ver con que no sea dañino para ninguna persona, pues mira, este es difícil porque definitivamente esto es dañino para la salud. Llegar a un punto en donde no te puedes mover, eso definitivamente sí está afectando la salud. Y al mismo tiempo sé que hay un montón de prácticas eróticas que justo más que en no puede haber ningún daño, de lo que se habla es de como un riesgo asumido. No sé cómo puede aplicar aquí, está más o menos, porque sí está teniendo algunos daños Pandora, creo que incluso hasta emocionalmente y físicamente, y pues Gerardo como que no se ve que tenga muchas ganas de platicarlo. Y pues la tercera no se está rompiendo ninguna ley, aunque creo que no es como tan aceptado que cortes de cualquier otra relación a la persona que estás alimentando hasta la inmovilidad. Y en cuestión de estas red flags de las que habla Dicot en el podcast Belly Stories, uno, definitivamente, aunque al parecer las emociones de Gerardo hacia Pandora son como un poco más globales, creo que hay cariño y hay afecto, como que definitivamente lo único que a él le importa es esta parte de engordarla y de alimentarla, porque no está alcanzando a ver sus necesidades. Entonces no es la persona correcta, aunque sí hicieron acuerdos, no hicieron acuerdos respecto a límites y cuidados de Pandora, o muy pocos. Y sobre la baja autoestima, como yo lo puse, no tener una diversidad de redes de apoyo, pues definitivamente no está, porque Pandora a estas alturas del libro está completamente sola, como que desapareció, se fue a vivir ahí y ni su mamá ni su hermana la buscaron nunca, como que toda la gente solo asumió que desapareció y ya. También ella está muy triste porque se da cuenta de que desapareció y a nadie le importó y nadie la buscó. Y por último, hacerlo por las razones correctas. No estoy segura si lo está haciendo por las razones correctas porque sé que lo disfruta, eso es algo muy evidente en la historia, es algo que ella disfruta sexualmente, pero creo que ya no está empezando a disfrutar como otros aspectos de esto. Y definitivamente una de las razones por las que lo hace es porque no se puede imaginar decepcionar a Gerardo y que la deje, porque toda su vida y toda su familia y Gerardo es todo para ella en este momento. Entonces hay algunas razones correctas, pero creo que la mayoría de las razones no son correctas. Entonces, pues ya, este es como mi super análisis que estoy haciendo de la información que tengo y lo que está pasando con Pandora. Y pues me voy a atrever también a decir que creo que Abril está viviendo una situación igual o peor que Pandora. A lo mejor no va a quedar inmovilizada. Abril está jugando al juego de cada vez comer menos para cada vez ser más delgada. O sea, está teniendo la misma práctica, pero sin la atención de Gerardo y más bien como la persona quinquiosa que quiere que adelgace cada vez más, es como esta sociedad heteronormada que enaltece la delgadez y que promete como un final feliz y el amor una vez que seas delgada. Entonces, se fijan, están viviendo como historias muy parecidas, pero encontradas. Y además Abril cada vez está más desesperada porque siente que está perdiendo cada vez más a Gerardo. Pues ya terminé de leer Pandora, me quedaban como 30 páginas y pues el final es algo triste, definitivamente es impactante, pero no es tan desastroso como creí que iba a ser. Hay un factor importante en la historia que casi no he abordado, que es el tema de la infidelidad, y no por la razón que ustedes creerían, pero para entrar un poquito más a este tema, creo que me gustaría hacer una pequeña sección con spoilers. Para empezar, yo creo que no hay nada que yo les pueda contar sobre este libro que haga que deje de valer la pena leer el libro completo. Entonces, si quieres saber un poco de cómo termina la historia, quédate, pero si no, pues vete a este momento del video o voy a dejar por ahí también los timestamps. Bueno, ya estamos en sección de spoilers. Pues les decía que el tema de la infidelidad es súper importante, no porque, ay, si es algo malo o bueno, sino porque, pues si toda la vida de Abril ha girado alrededor de Gerardo, obviamente que ella se dé cuenta de que hay otra persona es algo que la empieza a llevar como al límite de su cordura y entonces empieza a seguir a Gerardo y eventualmente pues lo sigue hasta la casa que le puso Pandora, pero no es como que llega y la hace de pedo, sino que dice, no, tengo que ser más inteligente y entonces planea una cosa súper elaborada en donde primero, obviamente porque mamá tiene que arreglar todo para poder dejar a los chamacos con la abuela varios días como parte del plan. Y lo que hace es que durante las tardes se va al hospital a visitar a Gerardo. Y entonces habla con su secretaria y pues ya conoce todos sus horarios y además sabe que en unos días se va a ir a un congreso. Y justo los 3 días antes de ese congreso el que se tiene que ir es cuando ella empieza a llegar todas las tardes y pues le dice, ay, pues vamos a comer, hace mucho que no vamos y
ya me dijo tu secretaria que no tienes absolutamente nada que hacer en la tarde, entonces vamos al cine porque dejé a los gemelos con mi mamá para nuestro matrimonio y no sé qué, y entonces la fuerza y la fuerza y la fuerza. Pero al mismo tiempo la he estado llamando a Pandora a la casa porque encontró un recibo, mientras está esperando a Gerardo de que salga de sus citas porque está ahí para que no se mueva. Le está llame y llame y llame por un teléfono, ¿cómo se llaman esos de que están en la calle? Por un teléfono público. Y pues Pandora ya ni siquiera tiene celular, entonces contesta y Pandora cada vez empieza a tripear más porque no dice nada, solo le marca, le cuelga, le marca y le cuelga. Y esto da como resultado que eventualmente Pandora desconecta el teléfono. Entonces, en estos 3 días que está bien intensa, así con el Gerardo, que no se vaya a ningún lado más que de la casa al trabajo, juntos y a la casa, pues también el Gerardo está súper desesperado porque no puede contactar a Pandora, pero tampoco puede ir a verla porque tiene ahí a Abril pues, siguiéndole como sombra. El día que se va al Congreso, hasta lo lleva al aeropuerto para que no tenga manera de comunicarse con Pandora. Y el Gerardo está valiendo vergas, pero dice, a ver, hay una señora que va a limpiar todos los días, que es la que compra el súper, no va a pasar a mayores. Claro que pasa a mayores, porque justamente cuando empezamos a ver la parte de Pandora nos damos cuenta que pues lleva un rato en donde como que Pandora empieza a probar los límites de esta señora, como que se siente tan sola que de repente se le muestra desnuda o así, como que quiere algún tipo de interacción y pues esto hace que la señora como que se saque de onda y renuncia. Y también justo estos son los días en los que Pandora se empieza a dar cuenta que ya no se puede parar de la cama, que es tanto el peso de su cuerpo que literalmente no puede pararse sola. Y que ya no se pueda parar y que Gerardo se vaya a ir como por 5 días a su congreso y que ya no va a ir la señora, implica un montón de cosas. Uno, no volvió a conectar el teléfono. Dos, ya no tiene comida, no tiene quien la ayude al baño, quien la ayude a bañarse. Y los siguientes 3 días relatados por Pandora a partir de que ya no se puede mover son súper fuertes, muy impactantes, muy tristes y muy crudos. Y no solo por el contexto de que tenemos una persona muriéndose de sed y de hambre en una cama sobre su propia caca, sino también en la tristeza tan profunda que está sintiendo Pandora y esta sensación de abandono que está teniendo, pues, y sí, rodeada de todo este horror que está viviendo, ¿no? O sea, está muy cabrón la situación en la que se encuentra. Y pues bueno, parte del final tiene que ver con que Abril hizo todo esto como para poder enfrentarse al amante y tener como una posición de poder, ¿no? Como te voy a quitar un ratito al Gerardo para que te sientas rara y entonces seguramente que vas a ser más joven y más guapa que yo, pues es mi manera de tener como por la delantera. Y pues está muy cabrón porque al final si llega Abril, ve la situación en la que está Pandora y la Pandora está así de dame agua y pues sí le da agüita y le dice llama a una ambulancia que apenas puede hablar, o sea, Pandora está ya así a yo creo que estaba un día de morirse y Abril le dice, no le voy a llamar a la ambulancia hasta que no me cuentes qué es esto. Y entonces, pues Pandora le cuenta todo, ¿no? Y le enseña el cuadernito que lleva Gerardo en donde anotaba todos los días su peso y el peso que tenía después de que la alimentaba. Y eventualmente llama a la ambulancia y esto es como un final pues bastante abierto porque ya no te ponen nada de lo que pasa después, como que hasta ahí queda la historia. Y les digo que la infidelidad es un factor súper importante porque aquí me recuerda esto que me dijo mi entrenador de voleibol en sexto de primaria, el que sirve a dos amos a uno le queda mal. Y yo creo que no necesariamente es cierto. Creo que el pedo es que tienes dos amos y no les avisas que son dos. Entonces quieres quedar bien con ambos como si solo tuvieras uno. Entonces tienes que cuidar un montón de cosas que justo hace que descuides a la otra persona que no está como en los acuerdos oficiales. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Hay un montón de cosas malas que ya vimos en la sección pasada que están sucediendo obviamente, pero pues qué interesante que fue el no querer quedar mal con la esposa y no ponerle un alto y decir voy a ir a ver a esta morra antes de irme 5 días sin avisarle y sin poder estar con ella, porque uno de los acuerdos era que si iba a llegar tarde un día tenía que avisarle, como para que ella no se sintiera abandonada o algo así. Entonces aquí no solo rompió el acuerdo de que oye voy a llegar tarde, sino de que ni siquiera le pudo avisar que no iba a ir los siguientes 3 días. Una cosa tan pendeja como querer cuidar o su mentira hizo que pusiera en riesgo la vida de Pandora. El tener que llevar una vida completamente separada de la que vivía con Pandora, pues hizo que no pudiera cuidar algo tan importante que era esta responsabilidad que él mismo se echó de hacerse cargo por completo de Pandora. Y bueno, ya no voy a seguir profundizando en el final de la historia, entonces a partir de aquí ya no voy a hablar de esto en particular, sino que pues ya quisiera empezar a concluir, creo que ya llevo un montón como hablando y pensando y reflexionando esta historia. Mi conclusión es que Pandora es un libro extraordinario, es un libro muy íntimo, es un libro muy crudo y que nos propone cuestionarnos cuál es el verdadero horror de esta historia. Justo antes de grabar esta parte, dije, bueno, voy a ver algunos otros videos en YouTube que hablen sobre Pandora. Entonces vi como 5 videos. Creo que la mayoría de las personas como que llegan a la conclusión que esta filia es como la cosa más horrible y como que es la parte más oscura
del libro. Y yo no creo que sea la filia el enemigo de nuestra protagonista, ni creo que Gerardo sea el malo. Creo que uno de los horrores de los que nos habla Liliana B. Bloom, no sé si a propósito no, tiene que ver con el peligro de una sexualidad escondida. ¿A qué me refiero con esto? A que algunas filias, kinks o fetiches no son malos por sí mismos. El problema viene con que si no hacemos espacios seguros, comunes, que la gente pueda tener acceso a estos espacios para hablar públicamente de estos temas sin juicios, pues entonces obviamente se va a convertir en algo que tenemos que ocultar. Justamente es en este secretismo en donde hay más posibilidad de que sucedan prácticas antiéticas sin cuidado y que pongan de verdad en riesgo a las personas. Y sí, a lo mejor tenemos algunos podcasts en inglés o foros en Reddit, pero pues eso sí tienes un poco de suerte, pero si eres una persona como Pandora, a quien esta filia se le presenta como la posibilidad de no estar sola en el mundo, pues claro que puede terminar en una relación súper dependiente, peligrosa y aislante. Entonces, el federismo no es un kink que tendría que llevarnos automáticamente a una historia de horror y de peligro y tan extrema como la historia de Pandora. Como lo vimos en la sección pasada, seguramente también es una filia que tiene como todo este potencial de ser sanador y de ser placentero y de reivindicar el cuerpo y el placer. Pero pues justo se vive de esta manera, uno, por el secretismo del que ya hemos hablado, por el segundo y más importante elemento de horror de esta novela, que tiene que ver con que aprendimos a valorar a las personas por su imagen, por cómo se ven. Y pues la mayoría de las personas sobrevivimos a este tipo de horror porque pues vivimos una vida horrorosa tratando de restringirnos y de cuidar cómo se ve nuestro cuerpo y qué tanto crece, o porque la genética nos hizo paro, ¿no? Como que estamos en un limbo de este mundo distópico que odia los cuerpos no normativos. Pero pues aunque no lo vivamos de una manera tan extrema con Pandora, pues sí es el mismo contexto que convirtió una exploración y un interés de Pandora por ser amada en una completa pesadilla. Incluso cuando pienso en la mamá de Pandora, que también podría parecer que es de las cosas más horribles de esta novela, pues ella es así porque a ella también le enseñaron lo mismo, ¿no? Como a ella también le enseñaron a odiarse y entonces ella le enseñó a su hija a odiarse por lo mismo. Pues esto es algo que se multiplica y que todas las personas seguimos sosteniendo. Este es un horror autosocio-sostenido. Es un horror que todo mundo perpetuamos y sobre todo es un horror que no termina en el momento en el que acabas el libro. Es un horror que se queda y a diferencia de las historias de terror, en este tema en particular, no hay manera de que podamos matar a un monstruo específico para salvarnos, porque todos somos la víctima y todos somos el monstruo. Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias. La verdad es que, pues seguro se dieron cuenta, me gustó muchísimo este libro y sobre todo disfruté, como no tienen una idea, investigar y planear y pensar para este video. Algo que iba a ser un video a lo mejor de 15, 20 minutos hablando de un par de libros de autoras mexicanas, pues preferí que se convirtiera en esta cosa gigante y pues seguí mi entusiasmo y mi curiosidad y ojalá se vayan con ganas de leer este libro y ojalá también se vayan con un montón de reflexiones y díganme qué les llamó la atención de este video y me gustaría mucho leerles en los comentarios. Nos vemos en unas semanas con un nuevo video. Adiós.